Buenos días a todos. Vamos a ir, bueno, va a seguir llegando gente y alumnos también, pero para cumplir con el horario, debido a que tenemos una exigencia muy fuerte de expositores y bueno, algunos, como saben, están online porque este es un evento híbrido. Tenemos, bueno, más de 60 personas ya conectadas afuera que lo están viendo online y tenemos varios expositores que ahora los iré presentando uno a uno. Pero bueno, primero disculpar al decano de UQ Business, el dueño de casa, que bueno, llegó de viaje hoy de mañana, entonces está algo atrasado, pero va a venir, va a llegar. Pero entonces vamos a ir iniciando con la apertura que estaba a cargo del embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Michalis. Ahora le voy a dar la palabra a él, pero antes, bueno, agradecer que están con nosotros en este evento que llamamos Diversas miradas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, impactos esperados, en un momento, como saben, clave, porque desde el 1 de mayo está en vigencia provisional este acuerdo y bueno, se nos vienen a la mente muchísimas preguntas de lo que está pasando, de cómo aprovecharlo mejor. Bueno, esta cuestión de Polonia, de qué es lo provisional, de qué deberes tenemos en la Unión Europea, qué deberes tenemos en Uruguay también, qué deberes tenemos en el Mercosur, entonces, qué ocurre en Argentina. Entonces, bueno, ahí está Sandra, que nos va a hablar del lado de Brasil, está Alejandro Perotti también, que nos va a hablar del lado de Argentina, pero también de la parte jurídica, fundamentalmente. Está también Ramón desde España, que nos va bueno, a contar el rol de España y cómo potenciar este acuerdo para las pymes. Y por supuesto Juan Labraga, que bueno, ha sido un negociador histórico, ahora después les voy a contar un poquito más, que nos sigue también online porque bueno, está de viaje por representación de Uruguay. Embajador, el embajador Petros Mavromichalis, les cuento que bueno, es diplomático europeo y actual embajador de la Unión Europea en Uruguay. Ha ocupado altos mandos en el Servicio Europeo de Acción Exterior y en la Comisión Europea, vinculado a cooperación y política exterior, desempeñando un rol clave en el fortalecimiento de los vínculos con la Unión Europea y América Latina. Y como dije, es actualmente el embajador de la Unión Europea en Uruguay y también ante Paraguay. Embajador, gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. No soy embajador ante Paraguay. Mi consejera comercial, Vanessa, Es la que se encarga de se Paraguay, encarga ¿cierto? de Paraguay también para los temas comerciales, pero en Paraguay hay otra embajadora. Si se entera que me presenta como embajador ante Paraguay, voy a tener problemas. Entonces, tengo Uruguay, que es el mejor país de la región y que ya es bastante. Señor decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, Marcos Soto. Señor director del Instituto de Negocios Internacionales, Ignacio Bartesagui. Autoridades de la universidad, señoras y señores, queridas y queridos amigos. Es un placer estar hoy aquí dando inicio a esta instancia sumamente enriquecedora que abordará las diversas miradas del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que, aunque cueste creerlo, ya es una realidad desde el pasado 1 de mayo. Ese 1 de mayo no fue un día más, ni mucho menos. Fue la culminación de un proceso histórico que llevó más de 25 años de negociaciones para unir de forma duradera a dos regiones. Dos regiones que no solo comparten vínculos históricos, sino que fundamentalmente defienden las mismas ideas, los mismos valores y principios en un contexto internacional cada vez más complejo y desafiante, donde el multilateralismo se ha debilitado. Pese a muchos obstáculos, mucha gente trabajó incansablemente con la convicción de que las dificultades se podían superar y de que lo negociado no solo era viable, sino sumamente necesario. En ese sentido, permítanme reconocer a Uruguay y a sus autoridades que trabajaron incansablemente para que este acuerdo llegue a buen puerto y por haber sido el primer país del Mercosur en ratificarlo, hecho que ocurrió en un tiempo récord. Esto demuestra, si fuera necesario, el afán aperturista e internacionalista del país.
Desde la perspectiva europea, este acuerdo viene en un tiempo muy oportuno. Europa, pero también Uruguay, necesitan seguridad económica, independencia energética y mejorar sus cadenas de suministro. Para lograr esos cometidos necesita aliados confiables que apuesten por un comercio abierto, que negocien con reglas claras y que se comuniquen a través de un diálogo honesto. Cuando uno piensa en esos atributos, Uruguay surge como un aliado natural. No obstante, el acuerdo interino de comercio por sí mismo es mucho más que un acuerdo de apertura comercial en sentido estricto. Es verdad que hablamos de accesos a mercados, de desgravación arancelaria y de importar y exportar con arancel cero. Pero también hablamos de cooperación regulatoria, de sostenibilidad ambiental, de derechos laborales y de innovación tecnológica. Hablamos de desarrollo y crecimiento, pero lo hacemos con un enfoque en la sostenibilidad y eso, déjenme decirles, es un gran logro de lo negociado. Uruguay llega a esta nueva etapa con ventajas muy importantes. Su reputación internacional en materia de calidad, trazabilidad, seguridad jurídica e institucional constituye hoy un activo diferencial altamente valorado. Y ello es especialmente relevante en un contexto en el que la competitividad global depende cada vez más de la confianza. Los mercados internacionales ya no observan únicamente costos o precios, también exigen transparencia y sostenibilidad y garantías sobre la forma en que se producen bienes y servicios. También exigen seguridad jurídica. El acuerdo, por supuesto, abre oportunidades, pero también exige preparación y adaptación. Sin embargo, estoy convencido de que Uruguay cuenta con las capacidades necesarias no solo para responder a esas exigencias, sino para posicionarse como un referente dentro de este nuevo marco de relación birregional. Las exposiciones que escucharemos a continuación aportarán perspectivas fundamentales para comprender esta nueva etapa desde distintos ángulos: el diseño de políticas públicas, la implementación técnica y la experiencia concreta del sector empresarial. Asimismo, el panel de comentaristas enriquecerá este intercambio con una visión práctica sobre los desafíos y oportunidades que surgirán en la relación entre la Unión Europea y el Mercosur a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Estimados amigos, Uruguay y el Mercosur tienen ante sí la oportunidad de profundizar la modernización de sus economías, fortalecer su inserción internacional y atraer inversiones orientadas a la innovación y al desarrollo sostenible. Con la base histórica, cultural y humana que une a Europa y Uruguay, tenemos todas las condiciones para consolidar aún más este vínculo estratégico. Hagamos de este acuerdo una plataforma para impulsar el comercio y la innovación, pero también un ejemplo de cooperación basada en la confianza, los valores compartidos y los resultados concretos. Les agradezco sinceramente su presencia y les deseo una jornada de intercambio fructífera y enriquecedora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Y bueno, disculpas por sumarle más trabajo y más cargos que no tiene, así que si embajador se puede sentar por ahí. Ahora sí le damos la palabra al decano, que llegó justito, está casi directo del avión, digamos, para que nos dé el dueño de casa, decano de UQ Business, Marcos Soto, una bienvenida. Gracias, Marcos. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida, sobre todo en esta instancia tan especial, tan particular. Estamos atravesando el primer mes de entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
para Uruguay se abre un abanico de oportunidades, se abre un abanico de expectativas, por varias razones. Primero, porque tenemos un perfil complementario con el bloque europeo. En segundo lugar, porque tenemos identidades de orígenes comunes que facilitan o deberían facilitar muchísimo el intercambio, el entendernos, a pesar de que nos llevó a entendernos casi 30 años. Sin embargo, creo que estamos en una etapa de la historia de la situación mundial e internacional que, bueno, genera muchísimas expectativas, sobre todo por estas latitudes. Recordar que este tipo de acuerdos es mucho más que comercio, es mucho más que intercambio comercial. Detrás del comercio hay trabajo, hay oportunidades, hay desarrollo. Detrás del comercio o con el comercio en general van de la mano flujos de inversiones necesarias para facilitar y aprovechar el intercambio, pero para eso tenemos que conocer, para eso tenemos que profundizar los perfiles productivos, para eso tenemos que profundizar en la letra del acuerdo, para eso tenemos que hablar, para eso tenemos que intercambiar. Por eso es tan relevante la instancia de hoy. Uruguay, tenemos que hablar de esto. Ayer veía un estudio sobre de cuánto se está hablando del acuerdo del Mercosur en los países del Mercosur. Y si bien Uruguay algo se está hablando, en Brasil se está hablando mucho más, se está analizando mucho más y se está debatiendo mucho más. Por eso estas instancias, y en esta casa en particular, donde hay especialistas como Ignacio, es clave. Y hoy tenemos un panel de lujo que creo que tenemos que aprovecharlo muchísimo. Colocar en agenda estos temas, no esperar únicamente la agenda de origen del sector público. Ahora le toca a la academia, ahora le toca al sector privado. Profundizar, entender y hacer, ejecutar. Y para eso estamos, de puertas abiertas, de diálogo abierto, para intercambiar y empezar a despertar la chispa del intercambio. Muchas gracias por estar y ojalá todos podamos aprovechar y que esta instancia sea un gran disparador para muchísimas cosas. Adelante con todo. Muchas gracias, Soto. Muchas gracias al decano de UCU Business School. Y ahora sí invitamos a Vanessa Mock y también a Marcel para que me acompañen aquí, que bueno, vamos a seguir un poco desde el lado de la visión de la delegación de la Unión Europea. Vanessa de este lado. Marcel por acá. Vamos a arrancar contigo, Vanessa, ¿te parece bien? Que vos sí te encargás de Paraguay. Bueno, les cuento que Vanessa Mock es la jefa de la sección de Comercio y Economía de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, con una destacada trayectoria en la Comisión Europea, integrando el gabinete de vicepresidente ejecutivo en su momento, especializada en comercio internacional, política económica y relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y nada, diría también una amiga de esta casa ya, porque hablamos mucho, conversamos mucho. Y también, bueno, vivimos con mucha intensidad, porque eso es algo que también hay que decir. Todos los que están acá y los que están en la televisión han seguido esto por muchísimos años. Entonces creo que todos tenemos que casi que autofelicitarnos de que este proceso tan largo terminó. Así que, bueno, eso es importante. Vanessa, como sabés, tenés unos 10 minutos, así que adelante. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que se pueden ver o escuchar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No está, no. A ver. Ahora sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y gracias a la UCU por invitarme. Lindo estar aquí de nuevo. Gracias al señor decano también. Y bienvenido de regreso. Y a Ignacio, es cierto que estamos mucho en contacto y el año pasado cuando no supimos sí o no y cómo íbamos a seguir, estaba como en pánico. ¿Cómo lo ves en Uruguay? ¿Tú cómo lo ves en Bruselas? Y era realmente como un poco un ping-pong. Bueno, como lo dijo Ignacio, yo cubro también Asunción y justo la semana pasada me tocó ir también para hablar del acuerdo y cómo se está implementando. Es un otro paisaje que aquí y mi embajador lo dijo muy bien, que estamos muy felices de estar aquí en Uruguay, en el mejor país del Mercosur, pero
estaba tomando el avión y no sé, tardó mucho el avión en la pista, por la pista de despegue y no sé qué pasó. Era un día también luego de mucho viento y cuando nos hemos levantado en el avión de despegue había mucha turbulencia y me recordó esto del acuerdo porque creo que es una buena metáfora. Estuvimos esperando este acuerdo muchísimo tiempo en la pista misma de despegue y luego pensando, bueno, sí, vamos o regresamos hacia el aeropuerto, o se acabó, se canceló el vuelo y ahora sí estamos en esta fase inicial de levantarnos para aprovechar el acuerdo, pero es cierto que no es el caso que todo se ponga en marcha desde el 1 de mayo. Hay cosas que van a llevar su tiempo, y hay cosas que arreglar, hay cosas bueno, tenemos que darles el tiempo y de hecho para aquí los estudiantes para asegurarle de una cosa, porque lo que se puso en marcha el 1 de mayo es algo que, bueno, lo llamamos el ITA, el Acuerdo Provisional Comercial, pero no es provisorio. O sea, el Interim Trade Agreement no quiere decir que es una cosa de 6 meses ni de 6 años. O sea, tenemos acuerdos similares que llevan el mismo nombre y se quedan en marcha mucho, mucho tiempo. Así que para el futuro de ustedes aquí en la sala, creo que es altamente relevante porque ojalá en el mejor de los casos, este acuerdo sí va a cambiar la perspectiva del crecimiento del país, un crecimiento más sostenible, voy a esto más tarde, más oportunidades para ustedes, para el negocio también, pero vamos a hablar de esto dentro un poco más en detalle, pero solo para explicar esta palabra, ¿no? Interino no quiere decir interino. Bueno, ¿cómo hemos llegado a este momento histórico, un hito histórico, siempre dice, y creo que está merecido esta palabra de un acuerdo histórico? Bueno, creo que se ha dado de un contexto europeo bien complejo, bien único, un tiempo, como ya lo dijo el embajador, de una gran volatilidad. Bueno, empezando tomando algunos de los elementos, porque creo que sí son relevancias. La invasión ilegal de Rusia en Ucrania, que ha transformado profundamente nuestras prioridades al nivel europeo, también en materia energética, económica, incluso de defensa, como saben, pero que también nos han llevado hacia dar toda una otra mirada hacia nuestras dependencias, nuestra resiliencia económica, nuestras cadenas de suministro. También, bueno, es algo que también cubre mucho Ignacio también en su trabajo, pero una fragmentación bastante fuerte del sistema internacional y el resurgimiento, desgraciadamente, de tensiones proteccionistas, relaciones bastante complicadas con nuestros grandes socios económicos y políticos y aliados tradicionales que ya, bueno, está cambiando el paisaje y bueno, como lo siguen todos ustedes, los nuevos conflictos en el Medio Oriente, aumentos de los precios de energía, perdón, y bueno, así que los desafíos no paren y Europa tiene que adaptarse cada vez de nueva manera y hemos tenido que mirar más allá, diversificar nuestras alianzas y reforzar nuestro compromiso con un sistema internacional basado en reglas. Eso puede sonar un poco abstracto, pero es fundamental a lo que estamos haciendo, es fundamental a lo que estamos haciendo con este acuerdo, porque como ya lo dijo también el decano, eso no es un acuerdo solo comercial, es una apuesta estratégica con socios confiables por la estabilidad y una visión compartido del crecimiento de desarrollo sostenible. No quiere decir que no tenemos nuestros temas, por supuesto, que los tenemos, pero básicamente hemos tenido mucho tiempo para negociar el texto de este acuerdo, para tener una visión compartida de cómo seguir adelante, dos bloques enormes que agrupan más de 7.050 millones de personas, es enorme. Nosotros en la Unión Europea ya tenemos muchísimos acuerdos comerciales, 44 con 76 países, pero
realmente es el caso que veamos este acuerdo, siempre digo, como la joya en la corona, porque es una alianza de dos enormes regiones que se ha luchado muchísimo, incluso hemos tenido que avanzar en Bruselas sin tener ahora la aprobación formal del Parlamento Europeo y eso porque queríamos ya lograrlo y ya avanzar. Bueno, saben, creo que no puedo hablar de lo que pasó en Europa sin hablar también de las tensiones y las protestas que hemos tenido. Seguramente las han seguido todos o por lo menos han visto algunas imágenes de tractores saliendo por las calles en Bruselas y es así, ha sido un gran debate, no solo con este acuerdo, se juntan muchos factores, se juntan preocupaciones por la competencia internacional, la globalización, estándares ambientales, la percepción que este tipo de acuerdo puede generar desequilibrios y tengo que decirle también, ha sido un debate alimentado por mucha desinformación, y mucha campaña erróneas y también sigo viendo títulos en los periódicos que no reflejan la realidad del contenido de este acuerdo. Pero bueno, es parte del debate democrático. Tenemos que escuchar y también entrar en diálogo con estos sectores que sí sienten el miedo y también, bueno, ojalá ir convenciéndoles que con el tiempo, de hecho, realmente es un win-win. Siempre se habla, ¿no?, de esto, que un acuerdo de este tipo tiene que beneficiar a ambos lados y creo que realmente ojalá va a ser el caso. Ya lo mencioné brevemente y creo que Alejandro luego Perotti va a mencionarlo mucho más, pero un par de palabras sobre el plano jurídico también. Bueno, tal vez saben que se ha planteado la revisión de este acuerdo, una parte, bueno, hubo tres quejas realmente antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Voy a ser muy breve sobre esto porque vamos a desarrollarlo más tarde, pero tenemos una sólida base jurídica, mucha experiencia, hemos tenido acuerdos similares con Canadá y Singapur y los hemos ganado y no afectan la esencia del acuerdo. Quisiera justo destacar, porque lo van a escuchar y es una de las preocupaciones que siempre escuchamos, ¿no? ¿Qué está pasando con Luxemburgo? También tienen que ver esto en el contexto institucional, o sea, es también el caso, esto tiene que ver con las competencias institucionales, el papel del Parlamento, etcétera. Así que creo que incluso algunos de los grupos políticos que que formaron parte del grupo que avanzó, se adelantó de esta queja, nos dijo que al mismo lado querían avanzar con la implementación del acuerdo. Así que es complejo el tema. Bueno, ¿qué pasa con este acuerdo? Ya lo hemos hablado brevemente, pero para tomar un poco de las líneas grandes, primero hablamos, sí, de una apertura comercial sin precedentes. Más del 90% del comercio entre ambos bloques será liberalizado de manera progresiva. Y además es importante que ustedes saben que es una reducción arancelaria asimétrica que es favorable a los países aquí del Mercosur. ¿Qué quiere decir esto? Para nombrar un par de cifras, que Europa liberaliza de forma inmediata 74% de su comercio, mientras que el Mercosur lo hace inicialmente con el 14%, contemplando diferentes ritmos de adaptación económica. Creo que ese es un punto muy importante para destacar. Bueno, básicamente eso quiere decir acceso mucho más sencillo, rápido al mercado europeo con bueno, importantes reducciones arancelarias, trámites mucho más sencillos y que concretamente quiere decir que productos como, no sé, voy a nombrar un par, la miel, el arroz, el pescado ya llegó en los países bálticos, la lana, pueden llegar con arancel, bueno, tipos de lana, arancel cero ya hacia el mercado europeo. También hay un capítulo especial para las MIPYMES, o las pymes, perdón, las empresas chicas y medianas, que el acuerdo
y eso realmente es muy importante porque este sector realmente es el motor de la economía del Uruguay bueno, en gran parte también de la economía de la Unión Europea. Establece la obligación de informar, acompañar y facilitar el acceso de estas empresas chicas a los beneficios del acuerdo. Hay obligaciones vigentes para esto. También hay un capítulo para servicios. Ya estoy con 10 minutos o me quedan un par de minutos más. Quedan, sí, estamos ahí, sí, ¿no? Bueno, ok. Servicios, indicaciones geográficas, muchos estándares elevados en materia laboral y ambiental. Economía digital, también muy relevante para el futuro, compras públicas, sostenibilidad. Y creo que solo un mensaje que es muy importante para cerrar es ahora llega el tiempo para implementar el acuerdo, que son, siempre lo digo, lo hemos impreso en la oficina, si imprimes todo, bueno, viene del suelo hasta aquí, son muchísimas páginas. Información, preparar, debatir, gracias por este evento, y también debatir afuera, ¿no?, de Montevideo, también con sectores productivos que pueden aprovechar de las oportunidades, conocer bien las reglas, que creo que muchas de las cámaras, que algunas están presentes aquí también hoy, están también organizando muchos debates, coloquios así sobre este tema, y va a ser esencial seguir adelante y bueno, seguir con también la excelente coordinación al nivel institucional. Agradecemos mucho la alta profesionalidad también de las autoridades en Uruguay, con las cuales hemos trabajado estrechamente, y creo que este diálogo se va a dar de manera más profunda gracias a muchos comités nuevos, consejos nuevos. Así que el diálogo de manera mucho más amplia que el comercio ya se va a profundizar. No hablé de cooperación, hay muchos otros elementos, pero lo cierro aquí sabiendo que hay otras personas que van a acompañarnos hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Sí, un tema, tenemos muchos temas, pero por lo menos vamos a ir de a poco tratándolos, así que gracias por ajustarse al tiempo, Vanessa, muy interesante. Marcel, te toca con un tema clave. Ahí, Federico, vamos a ir poniendo la presentación de Marcel. Acá podés ir pasando. Les cuento, bueno, Marcel lo conocen muchos, es un histórico profesor, investigador de la UDELAR, grado 5, y bueno, también con experiencia en el Mercosur. Ahí coincidió justo con Alejandro Perotti en ese desafío de asesorar técnicamente al Mercosur por un tiempo. Y bueno, es un investigador muy reconocido en Uruguay, no tengo ni que presentarlo, así que es un gusto. Y Marcel va a intentar, bueno, meterse en algo que es, bueno, no es solo bienes, ¿no? Hablamos mucho de bienes, pero este acuerdo es bastante más que bienes también, como decía Marcos y como también decía Vanessa. Así que bueno, ¿qué más, Marcel, nos podés contar? Adelante, gracias por estar. Bueno, gracias Ignacio, gracias a la Universidad Católica. He aprendido, sí. Marcos, a los queridos colegas que están acá, con los cuales hemos compartido tanto tiempo en estos asuntos. Apoyándome lo del final, ¿no? Terminó una etapa, empieza otra, es la etapa de la implementación. Va a ser muy distinta, me parece increíble estar hablando de la implementación en mayo del 2026. Siempre nos equivocamos en las proyecciones cuando decimos cuánto va a demorar y lo otro. Aunque durante 25 o 30 años casi que no nos equivocamos, pero por suerte este año nos equivocamos. El acuerdo está en funcionamiento, y yo voy a hablarles de algo relativamente específico, un poco farragoso y barroco. Voy a simplemente estilizar algunas pinceladas de la estructura de la negociación de servicios en materias complementarias, y voy a terminar un poco con algunas reflexiones sobre la etapa de la implementación, vinculándolo con el tema de cooperación y vinculándolo con la asociatividad de empresas, y van a ver cómo ato esas moscas por el rabo, para decirlo de manera un poco coloquial. Bien, la siguiente. Ahora, bueno, el tema de la negociación de servicios básicamente tiene dos grandes modalidades: lista positiva y lista negativa. En servicios,
hay que negociar modos en los cuales los servicios se dan, porque el servicio tiene que encontrar al ofertante y al consumidor. Y se puede mover el servicio, se puede mover el consumidor, se pueden mover las empresas o se pueden mover los trabajadores para que ese encuentro se dé. Y esos son los 4 modos: comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y movilidad de las personas a ocupar bajo ciertas restricciones o modalidades. Bien, las reglas sobre las cuales se negocia básicamente son trato nacional, acceso al mercado y nación más favorecida. Sobre las 2 primeras, la modalidad es, en este caso, la que vamos a describir es de lista positiva. Para todos los sectores de actividad, en una clasificación relativamente anticuada de principios de los 90, de la clasificación en servicios de Naciones Unidas, sector por sector, se establecen en los 4 modos que establecí algún tipo de compromiso en acceso al mercado y trato nacional, en donde los compromisos pueden ser básicamente o bien que ese sector no se lista, por lo tanto no está, o bien que no tiene ninguna restricción, o algún predicado que establece las condiciones en las cuales en esa regla, en ese modo y en ese sector puede haber transacciones internacionales. Bien, esa es la estructura, digamos, general. Además de los compromisos específicos por sector, todos los acuerdos de servicio de lista positiva tienen compromisos horizontales, ¿sí? Que valen para todos, ¿sí? Eventualmente para todos sectores, en todas las reglas, o distinguiendo por modo, eso varía en cada caso. Vamos específicamente a cómo es el acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea, estoy mal yo. El acuerdo con la Unión Europea, tengo que verlo acá porque de lejos no veo nada. Es parecido a un acuerdo reciente que firmamos, que es conveniente que siempre estos los estemos analizando en la etapa de implementación de forma conjunta. Acá lo menciono nomás, que es el acuerdo que tuvimos con la Unión Europea de Libre Comercio, que no está aún totalmente ratificado, pero sí está terminado. Y es un poco distinto porque el acuerdo con el EFTA es un acuerdo muy modalidad GATS, es decir, cómo se consolidaron esta misma liberalización del servicio, pero a nivel multilateral, en la última ronda de negociación multilateral, que justamente cumplimos fecha este año, que es la ronda Uruguay del GATT, 40 años. Y en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, todo lo de servicios está en el capítulo 10, pero es comercio transfronterizo y establecimiento. Eso ya le da una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad? Es que en el modo 3 de servicios no solamente se negoció presencia comercial en el subconjunto de actividades de servicios, sino a toda la actividad económica. Y es por esta ventana que entró el tema de inversión, con un nivel, digamos, de reglas que lo acompañan relativamente, no de gran obligación o de gran compromiso. Y este no es un tema menor porque es seguramente uno de los temas que estará en discusión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que si esto es competencia o no es competencia exclusiva de la Comisión y alcanza con la ratificación del Parlamento, pero estoy abusando del tema porque está acá Alejandro Perotti, hay expertos, y yo todo lo que sé de integración, de derecho a la integración, lo aprendí con Alejandro. Yo también. Entonces, el capítulo tiene 5 anexos, ahí está todo. 4 anexos son de la Unión Europea, uno es el del Mercosur. El del Mercosur es muy parecido a los compromisos de la Unión Europea de Libre Comercio y sigue estrictamente el modo GATS, ¿no? Los 4 modos, las 2 reglas, compromisos horizontales, compromisos sectoriales. El de la Unión Europea tiene 4 anexos. El primer anexo es para comercio transfronterizo y presencia comercial. El anexo B es para establecimiento, como les dije, de toda la actividad económica. Y el modo 4 está partido en 2, en personas claves para movimientos intracorporativos, es el anexo C, y el anexo D es sobre servicios contractuales. La particularidad que tiene además es que la Unión Europea en materia de servicios no es una unión aduanera, no hay una política comercial común en materia de servicios de la Unión Europea con el resto del mundo. Por más ya que haya integrado su mercado, hay peculiaridades. Entonces todos los compromisos
son no solamente específicos también por país dentro de la Unión Europea, ¿no? Habrá un conjunto de países con más armonización interna y otros distintos, por lo tanto, todos tienen una calificación dentro de los países. Es relativamente farragoso estudiar este tema. Bueno, terminé lo descriptivo. Las restricciones importantes cuando se estudian estos acuerdos, yo recientemente lo estudié en particularidad porque este año me ocurrió algo que yo ya conjeturaba, déjenme pasar este mensaje, y es que la mayoría de las oportunidades que vamos a ver no tienen que ver con lo que todo el tiempo discutimos, es decir, la carne, el arroz, la obsesión sobre la especialización que vemos, porque lo que tienen los acuerdos es que cambian las condiciones de las reglas y la mayoría de las cosas más importantes que van a ocurrir no las conocemos, no ocurrieron, son desarrollos nuevos. Y casi que tuve un testeo, digamos, personal de esto, por las llamadas telefónicas que tuve. Yo siempre he trabajado para los gobiernos o para los organismos multilaterales, pero ahora del sector privado, ¿sí? Eso es una curiosidad, lo cual de alguna manera señala eso. ¿Estoy muy mal de tiempo? No, siete y pico. Así que, Bueno, ¿estás pasando las presentaciones? Sí, creo que a ver. si no querés, yo te la puedo pasar. No, está. Bueno, lo importante, voy a saltear esta que es más específica sobre las restricciones horizontales para poder hacer alguna reflexión. Primero, algo de materias complementarias y convergencia regulatoria. Es decir, aparte del tema de los servicios, está el tema de las materias complementarias, que típicamente en estos acuerdos involucran los temas de inversión, de competencia, propiedad intelectual, de compras gubernamentales, un conjunto de provisiones en otro conjunto de convergencia regulatoria, en otro conjunto de campos que son también relevantes y los acuerdos modernos los tienen. En este ámbito, el acuerdo Unión Europea-Mercosur no es demasiado ambicioso, ¿sí? Y fue más en el 2019 de lo que es ahora. Pero el acuerdo que tenemos es el mejor acuerdo porque es el acuerdo posible, dado que hay restricciones de economía política siempre presentes que establecen recortes. Entonces, no tendría... Hay algo relevante que no dije en materia de servicios que quisiera destacar, y es que en términos de en el margen, dije, básicamente lo que se hizo fue consolidar el status quo, pero en el margen hubo alguna liberalización. Y quiero mencionar dos cosas. En el acuerdo Unión Europea-Mercosur se consolidó el libre de aranceles para las transmisiones electrónicas de datos, que desde hace tiempo viene en una moratoria en la OMC de cada 2 años, en donde se prorroga eso, pero en la reciente reunión de Camerún de la ministerial a nivel multilateral no hubo acuerdo, ¿no? No voy a ponerme en eso, pero acá se establece como permanente, es decir, que acá tenemos una diferencia fundamental en un aspecto central de lo que significan las nuevas modalidades de comercio. Y la segunda tiene que ver con servicios en transporte internacional, que también va a tener impacto, pero no puedo abundar sobre eso ahora. En fin, no ha sido demasiado ambicioso, recortado en propiedad intelectual a indicaciones geográficas, en los temas de competencia a cooperación y en los temas de compras gubernamentales, con bastante recorte de cobertura de entidades públicas y los umbrales y todo esto. Bien, termino con esto. Déjenme ir al final. Es lo que anuncié al principio: implementación, cooperación y actividades asociativas de las empresas. Con esto termino. Y no, ya, me puse un minuto de más y Ignacio me va a disculpar. No te preocupes. Entramos ahora en una etapa totalmente distinta, en un proceso dinámico en donde la velocidad de la implementación de lo que hagamos es fundamental. Y para eso lo que hay que hacer, básicamente, no solamente los gobiernos que negociaron, sino otras partes de los gobiernos y otras agencias, es conocer el acuerdo. Hay que conocer el acuerdo y lo que el acuerdo implica. Y obviamente también el sector privado. Y estos acuerdos son complicados de conocerse y de procesarse. Un punto clave es la convergencia regulatoria. Es relativamente obvio que eso es casi clave en el tema de bienes, ¿no? Está un poco más difuso en todos estos temas, pero es central. La parte de convergencia regulatoria es central y eso depende de la energía con la cual se empiece a recorrer este proceso.
y este es un proceso costoso, porque es un proceso costoso institucionalmente y también del punto de vista de la adaptación regulatoria de los actores económicos en el mismo. En esto interviene la cooperación. Hay una historia larga de la cooperación de la Unión Europea con el Mercosur que ha tenido resultados desiguales. Hemos avanzado y hemos utilizado, pero que ha quedado un poco descalzada del momento en donde terminamos el acuerdo. Es decir, hemos tenido muchos proyectos de cooperación, muchos de los cuales están en algunos cajones, algunos han dejado resultados, pero tenemos que hacer una puesta a punto de eso para pasar una raya y hacer una evaluación sustantiva para ver realmente el impacto. Es importante la cooperación y justamente este acuerdo tiene un pilar de cooperación. Ya Alejandro me lo explicó hace unos días de por qué los países no mandaron el EMPA y mandaron solo el ITA, por qué el EMPA no se puede, es decir, el acuerdo entero con los 3 pilares no se mandó a ratificar por el lado del Mercosur. Es algo que a mí me daba curiosidad porque implementar el pilar de cooperación es fundamental para esta etapa de implementación y orientarlo y usarlo como un instrumento clave en este proceso. Y para ello, esto también aparte, todo esto tiene otro impacto hacia adentro del Mercosur, porque muchas de las cosas que hay que hacerlas sobre bases nación más favorecida, es decir, hay que internalizarlas en las propias relaciones intrarregionales en el Mercosur, y esta es una palanca de transformación y de modernización del Mercosur. Y déjenme terminar con esto, para poner la tercera mosca, el tema de la asociatividad. Hay un capital que el embajador lo mencionó y lo destacó al principio, que es la cercanía cultural y la identificación entre nosotros. Como dice Darcy Ribeiro, no descendimos solo de los barcos, pero descendimos mucho de los barcos, y esos barcos vinieron de Europa. Ese acervo, ese activo de relaciones de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas de acá y de allá, son fundamentales para que las palancas del comercio y la inversión se muevan. Y son de ahí de donde van a salir las demandas en la velocidad de implementación. Por eso yo creo que los 3 temas que mencioné están articulados. Disculpame. No, muchas gracias, Marcel. Un aplauso para Marcel. Ahí te aplauden también nuestros compañeros que están en la televisión esperándonos. Vanessa quiere hacer un Sí, comentario no, antes de pasar a solo Sandra. corté lo que iba a contarles por el tiempo, pero sí, solo para complementar lo que mencionaste sobre cooperación. Es cierto que el acuerdo de partenariado tiene también esta parte política y de cooperación, pero estamos movilizando de parte de la Unión Europea 1.800 millones de euros. Es como en paralelo a este acuerdo para usar para proyectos vinculados al acuerdo, incluso 50 millones específicamente para la implementación del acuerdo. Es decir, para ayudar a la región a adaptarse y aprovechar de las oportunidades. Solo bueno, no es un detalle, es importante solo nombrarlo porque eso también abre todo otras ventanas de oportunidades para aprovechar de otra manera fuera de los aranceles del acuerdo. Solo eso. Totalmente Gracias. importantísimo. Gracias, Vanessa. Sandra, estás por ahí. Ahí te estamos viendo. Les cuento que Sandra Polonia Ríos, bueno, es una economista especializada en comercio internacional, una investigadora muy conocida en Brasil, que además es directora de CINDES, que es el Centro de Estudios de Integración y Desenvolvimiento. Realiza análisis de comercio exterior, cadenas globales de valor, acuerdos internacionales. Tiene una amplísima trayectoria en los estudios de Mercosur. Hemos leído mucho sus estudios de Mercosur, que son excelentes. Así que la verdad, Sandra, es un gusto tenerte con nosotros. Sabés que tenés 10 minutos y creo que Marcel te dio entrada en su final, porque dijo los esfuerzos, está arreglado esto se ve, ¿no? Los esfuerzos que debe hacer el Mercosur y qué impactos tiene este acuerdo también en el Mercosur, que son muchos. Así que nada, todo tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, Ignacio, gracias por invitarme, gracias, Marcelo, por haber ya introducido mi tiempo, mi tema, así ya puedo pasar un poco más rápido. Es un gusto, lamento no estar ahí presente, pero es un gusto participar con ustedes. Bueno, voy a compartir aquí mi presentación. ¿La ven? Está cargando, sí, ahí la vemos. Sí, ok. Bueno, la idea
era un poco lo que pensé hacer es hablar un poquito un poco de la mirada desde Brasil, del acuerdo, las repercusiones del acuerdo sobre la normativa Mercosur, muy rápidamente, y centrarme un poquito más en el tema del capítulo de comercio y desarrollo sostenible, que en Brasil bueno, causó un poco más de preocupación y bueno, fue un tema que estuvo ahí en el proceso, digamos, de discusión en los últimos 5 años antes de finalmente la conclusión de las negociaciones en 2024. Bueno, después alguna conclusión rápida. Bueno, en Brasil es muy impresionante el hecho de que hay una fuerte convergencia entre los distintos actores sobre la importancia del acuerdo. Fue la primera vez, yo trabajé mucho tiempo en la Confederación Nacional de Industria en Brasil, bueno, que tenía y sigue teniendo una posición más, digamos, reacia a la apertura comercial, bueno, la reducción de aranceles, pero en los últimos años se firmó, se constituyó una convergencia muy fuerte, incluso de la industria, en favor del acuerdo, en favor de la puesta en marcha de este acuerdo. Así que hay una percepción muy clara en los distintos actores del hecho de que el acuerdo puede ser un puente para la modernización de la economía de Brasil. Hay también, creo que, que hay la visión de que los impactos serán, digamos, moderados sobre la economía brasileña, pero es un hecho, es un hito que abre el camino para la ampliación de la red de acuerdos que hace tanta falta a la inserción internacional de Brasil y del Mercosur. Bueno, y quizá pueda apoyar la reforma más amplia de la política comercial del Mercosur, que es, bueno, algo que me parece que también deberíamos tratar. Eh, bueno, puede ser una fuente, una motivación, digamos, para la modernización de la normativa interna de los países, interna de los países del bloque y del propio Mercosur. Hay además la percepción de que en este periodo de incertidumbre y polarización en el contexto internacional, este acuerdo es un activo importante. Bueno, ya fue dicho que va mucho más allá del comercio, bueno, tienen un impacto, digamos, geopolítico importante también. Eh, bueno, hay la percepción de que el capítulo de comercio y desarrollo sostenible presenta desafíos, pero al mismo tiempo la visión de que es posible que este capítulo pueda contribuir para a que los países del bloque aprovechen las oportunidades en el mercado europeo para productos intensivos en recursos naturales y de alguna manera sensibles a la normativa europea. Y por fin, un poco la percepción de que el acuerdo puede ayudar a sostener una política ambiental responsable y más duradera en Brasil. Este fue un tema muy sensible ahí, después de 2019, cuando el acuerdo en principio ya había sido concluido. Bueno, se espera que una vez el acuerdo en vigencia, este tema pueda ser, puede ser un tema importante. Bueno, las repercusiones del acuerdo sobre la normativa Mercosur, Marcelo ya empezó a hablar sobre el tema de servicios, bueno, y
las demás normativas. Una cosa que me parece, un tema que me parece importante es llamar la atención para el hecho de que el acuerdo pueda contribuir para un ayornamiento, digamos, de la agenda interna del Mercosur, ¿no? En el segundo semestre de 2019, tras el anuncio del acuerdo en principio, se avanzó muchísimo en las negociaciones con una percepción de que, bueno, sería necesario tratar de modernizar la normativa del Mercosur para hacer, ponerla, digamos, en condiciones un poco más de equilibrio con las normativas que habían sido negociadas en el acuerdo en principio. Entonces, en un semestre, el segundo semestre de 2019, se vio el anuncio de la conclusión de negociaciones sobre el acuerdo de facilitación de comercio del Mercosur, la revisión del acuerdo automotriz, el acuerdo Mercosur para protección de indicaciones geográficas, enmienda al protocolo de Montevideo, bueno, todos pendientes de internalización, pero aún así un movimiento importante. Hay otras cosas que vinieron después, como la revisión del régimen de origen de Intramercosur, un poco para disminuir el gap entre la normativa Mercosur en términos de origen y lo que había sido negociado con la Unión Europea. Y bueno, y paso ahora al tema del capítulo de comercio y desarrollo sostenible. Eh, este capítulo sigue, digamos, en su estructura y disciplinas principales, un modelo de referencia que ya es adoptado por la Unión Europea desde el acuerdo entre Unión Europea y Corea del Sur. Además, el acuerdo exige que los países miembros permanezcan en el Acuerdo de París y cumplan con los compromisos contraídos en otros acuerdos ambientales, así como convenios de la OIT, entre otros. Exige además el cumplimiento de la normativa nacional. eh, eh, Importante aquí para el caso, al menos la percepción en Brasil, es que el acuerdo, el capítulo de comercio y desarrollo sostenible tiene un mecanismo propio de solución de disputas que no incluye sanciones ni retaliaciones. Es un tema sensible para Brasil. Bueno, es importante que esto haya pasado así. Bueno, y además hay un anexo al capítulo que fue negociado tras la firma del acuerdo provisorio, tras la firma, no, disculpe, el anuncio del acuerdo provisorio en 2019. Bueno, un poco el anexo que se negoció en estos años se reafirman los compromisos asumidos en el capítulo. No hay gran novedad. Y se detalla un conjunto de acciones destinadas a garantizar su implementación efectiva, ¿no? Eh, pero me parece que hay ahí temas o disposiciones, digamos, en este capítulo que representan oportunidades importantes para Mercosur, quizás en particular para Brasil. En primer lugar, hay una previsión que determina que los bloques deben estimular el comercio de bienes sostenibles. Es necesario abordar los desafíos planteados por la adopción por una de las partes de medidas de sostenibilidad que afectan el comercio, como es el caso de la normativa europea de anti eh, de, ma- de anti-
deforestation. Y Deforestación. deforestación. Y el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera, ¿no? Son dos temas complejos para los productos intensivos en recursos naturales exportados a la Unión Europea, pero hay aquí un ámbito para discusión y negociación. El acuerdo también prevé que las medidas para su implementación pueden ser consideradas, digamos, favorablemente, entre otros criterios, en la clasificación de riesgo de los países, en particular en el EUDR, lo que podría resultar importante para la aplicación de las normativas europeas ahí en este ámbito. Y bueno, la idea de estimular la creación de cadenas de valor en sectores relevantes para la transición verde, y aquí hay un listado de sectores previstos. Bueno, para el Mercosur, los acuerdos con la Unión Europea y el EFTA son los únicos en que existen disciplinas vinculantes aplicables a la relación entre comercio y medio ambiente y clima. Brasil históricamente ha resistido, digamos, a la inclusión de estos temas en acuerdos de comercio internacionales, bueno, en la OMC, cuando en todos los intentos de incluir el tema en la negociación, y además en todas las negociaciones, incluso con la Unión Europea. Entonces, me parece que el hecho de que tengamos un acuerdo con la Unión Europea y con la EFTA, en que este tema está, es un capítulo bien desarrollado, ya es un avance importante. Los riesgos para Brasil de este capítulo me parece que son limitados, ya que este capítulo no están sujetos a las reglas generales de resolución de diferencias. Por otro lado, claro que una de las prioridades de la política comercial de la Unión Europea es garantizar la aplicación de sanciones en los acuerdos firmados por el bloque, especialmente en el ámbito climático, lo que indica que el tema va a estar presente, digamos, en el proceso de implementación y de operacionalización, digamos, del acuerdo, ¿no? Por fin, para no pasar mucho del tiempo, me parece claro que la puesta en vigencia del acuerdo es un marco para el Mercosur, es un puente para modernizar la normativa del bloque, abre camino para nuevos acuerdos. Ahora ya estamos, digamos, avanzados en la negociación con Canadá. Los diplomáticos en Brasil dicen que se espera que se pueda anunciar la conclusión de la negociación en mediados del año, así que estamos, parece bien. En favor de Brasil, el acuerdo prevé la cooperación en cuestiones como acceso al mercado para productos sostenibles, inversiones en minerales críticos, trato más favorable al respecto del CBAM y UDR, así que parece haber margen para activar estas instancias y hacerlas, digamos, funcionales en favor de resultados concretos. Ahora es importante también que nosotros, los países del bloque y el bloque como un todo, puedan, digamos, avanzar y hacer los esfuerzos necesarios para modernizar su normativa, implementar bien lo que fue negociado, bueno, y trabajar para que el acuerdo traiga resultados concretos y positivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Vos, un aplauso para Sandra, gracias. Seguimos, que tenemos el desafío del tiempo. No es que no estén cumpliendo los panelistas y los expositores con el tiempo, sino que arrancamos tarde, esa es la verdad. Pero bueno, Ramón, estás por ahí.
Ramón Casilda. Les cuento que, bueno, Ramón es un reconocido economista en España y experto, reconocida voz en los temas iberoamericanos, investigador del IELAT de la Universidad de Alcalá, también un gran estudioso de las relaciones con América Latina. Así que, Ramón, nos estás escuchando, es un placer tenerte. Recordá que tenés 10 minutos, así que si podés cumplir con eso, mucho mejor. Ya te estamos viendo y estamos viendo tu presentación también. Así que bienvenido. Muy bien. Bueno, pues nada, que en primer lugar muchas gracias a la UCU, al amigo Ignacio Bartasegui por esta invitación y poder compartir desde otro lado del Atlántico nuestra visión sobre el acuerdo UE-Mercosur. Mi presentación no va a hablar de comercio, yo ya se lo comenté a Ignacio, pero creo que es muy complementaria y sobre todo muy necesaria, ¿no? Mi tema que me ocupa y preocupa es cómo revitalizar el espacio inversor iberoamericano. Ustedes pueden cambiar igual de iberoamericano a poner Mercosur. Relación España-Mercosur, ¿verdad? Pero yo siempre lo integro en un todo, ¿no? Lo veo las relaciones birregionales como un todo y luego lo vamos, si quieren ustedes, pues concretando. ¿Pueden pasar la presentación? Sí. Sí, bueno, para ir entrando en detalle, esto es cómo están las relaciones de inversión. ¿Por qué la inversión? Bueno, porque yo la vengo siguiendo profesionalmente y académicamente desde que, digamos, empezó esa trayectoria de España, allá por los finales a principios de los años 90, finales de los 80, no, mejor, principios de los años 90, cómo escalonadamente se internacionalizaron las empresas españolas. No voy a hablar de esto, ustedes lo conocen, pero tampoco es el tema de la conferencia, pero sí anotar que hay un stock ahí de casi 200.000 millones de euros en inversiones no TV, es decir, inversión productiva. Ahí no entra la financiera. Y por contra, América Latina, que ha crecido considerablemente su presencia en Europa, pero particularmente en España, porque es el primer destino o el preferido por las inversores latinoamericanos, que tienen casi 56.000 millones también de inversión productiva. Es decir, como ven, ahí ya tenemos un ratio, es por cada euro iberoamericano, pues 3,5 euros de España en la región. Esto es para situarnos el marco donde estamos, ¿no? Sí, yo cuando termine pasen, por favor. Bueno, aquí vienen para que vean, esta la vamos a ver rápidamente, pero para situarnos, ¿no? ¿Qué países estos flujos de inversión eligen? Bueno, nuestro principal receptor es México, ¿no? Luego Brasil, Argentina, Chile, bueno, Colombia y Uruguay en sexto lugar, pero bueno. Y luego todos los demás. Es decir, que el 75% se concentra en los 3 primeros países, ¿no? Esto es a nivel global. Bien, ¿pueden seguir, por favor? Bueno, ahí explico lo que es la ETV, las altas, por favor. Esto es, también sáltala para ir un poco más deprisa. Igual, esto es más o menos otros ratios ahí, lo del 3,5 en la región, para decir que esos 196.000 millones equivalen a ser el segundo inversor en la región solo por detrás de Estados Unidos. Hay mucha gente que confunde China con comercio e inversión. China tiene apenas el 7, el 8% de I+D en la región, donde más tiene es en Perú y en Colombia. Entonces, esto, hablando de inversión, pues tenemos una buena posición en la región. No quiere decir que permanezca, pero sí que se ha estructurado en torno a esos 200.000 millones de euros, y la inversión latinoamericana, pues en España está en 55.000, como siempre digo, productiva, no entra la inversión financiera. A continuación, por favor. Bueno, la siguiente, todo esto es más ratios a nivel latinoamericano. Bueno, aquí viene un poco el eje ya a tratar UE-Mercosur. Ustedes mejor que yo saben, la Unión Europea se va a ahorrar, parece ser, según cálculos, 4.000 millones en aranceles.
hay 357 normas de origen protegidas. En temas de inversión, el sexto receptor de inversión es Mercosur. Bueno, más del 50% de las exportaciones se prevé en los próximos 10 años. Continúa, por favor. Este pantallazo. Bueno, aquí está, también lo puse también para ilustrar todo lo que viene después, por esa relación. Es importante, ¿no? Partimos de 111.000 millones de euros nada más de intercambio comercial. Luego, no es una cifra muy, digamos, de acuerdo con el nivel de las economías de los países, ¿no? Entre la UE y Mercosur son 22 billones de euros, 720 millones de consumidores. Si te vas a México, nada más que México, la relación con Estados Unidos casi llega a 600.000 millones de exportaciones y casi llegan a los 900.000, se tiene previsto para el 2026 el intercambio, con lo cual hay un camino tan que esperemos que todas las proyecciones se queden hasta cortas, ¿no? Sigue, por favor. ¿Puede pasar? Bueno, como vemos, el principal país receptor de inversión es Brasil. Brasil es la primera economía regional, entonces ahí es donde más se concentra toda la inversión. Ha salido lo de las pymes aquí. Las pymes es no sé cómo decirlo, para que se me ilustre bien y se comprenda bien. Las pymes es la coletilla de todo. Cuando alguien habla inversiones de las grandes empresas y luego dice, y pequeña y mediana empresa. Es pues no sé, es como en el póker, ¿no? Es un comodín que vale para todo, pero hay tanto por hacer en el mundo de la pequeña y mediana empresa que yo creo que igual de avanzar, no se avanza. Los problemas financieros permanecen. Los problemas tecnológicos, con la brecha que hay, se está abriendo ahora con la inteligencia artificial, no es que se vayan a cortar, se van a agrandar. El talento no se retiene. La informalidad, que yo sepa, en la región no ha decaído, ha aumentado. Es decir, todo ese sistema productivo, ese tejido empresarial que está constituido por pymes y micropymes, todavía menor, bueno, no parece que le favorezcan todas estas medidas que se realizan tanto de los organismos multilaterales como de los gobiernos, como de las patronales, pero siempre las pymes, aunque son lo más que se atiende, lo más que se dice, siempre en el tejido productivo ese eslabón más débil. Y a mí me asusta todavía más porque ante la carrera que hay ahora de la IA, estas pymes que podían ser el motor de las exportaciones, el motor de las inversiones, el motor de la internacionalización de las empresas, el motor para el talento de los jóvenes, desafortunadamente, ustedes me corregirán, no se avanza. No se avanza. Cuando hablamos de inversiones, estamos, por supuesto, y esto sí que créanme que me lo tengo estudiado por derecho y por revés, y grandes personas que me acompañan en mis diferentes publicaciones, libros y demás. Yo tengo un libro publicado en Montevideo, además del ilustre Enrique Iglesias, que es sobre las inversiones latinoamericanas y españolas y el resurgimiento de las multilatinas, donde ahí englobo las pymes posibles multilatinas que podrían internacionalizarse como lo han hecho las multilatinas de mayor tamaño, ¿no? Por eso le digo, le quiero poner el foco en atención, ustedes que están negociando y que van a seguir el acuerdo y que están en todas las entramado empresarial latinoamericano o de Mercosur, que tengan mucha precaución, que ayuden a estas pequeñas y medianas empresas
porque la realidad es muy tozuda, ¿eh? Yo empecé a colaborar con las pymes en el programa Bolívar con el BID y no veo muchos avances, ¿eh? Y mire que conozco pymes, ¿eh? Las conozco, por derecho y por revés. Tengo libros sobre los productos financieros para las pymes, que escribí unos manuales para ver si también la formación financiera ayudaba a esos empresarios. Y es una cosa que para mí me llega al alma, ¿no? Pero no avanzan las pymes, no avanzan las pymes. Lo que sí avanzan son las medianas y, por supuesto, las grandes empresas, las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tenían que ser el vínculo, el tractor de esta internacionalización de las pymes. Pero hay una magia ahí que no llega a ese vínculo y el eslabón no prende. Dicho lo cual, esto me lo dejo aquí. Esto no es motivo para esta conferencia, pero lo quería por lo menos recalcar, que se quedara ahí puesto, ¿no? Esto, vamos a continuar, por favor. Tenemos más o menos un Bueno, minuto, Ramón. bueno, entonces, la siguiente, por favor. Entonces, estos son los impactos y los desafíos que tendría las grandes empresas para desarrollarse esas inversiones bidireccionales, ¿verdad? Las bidireccionales, sobre todo, España es el primer país inversor europeo, por eso enfatizo más sobre España, invierte mucho más que Francia, que Alemania y que Italia juntas, y eso que hay un retroceso de la inversión española digamos que hay una desaceleración, ¿no? En la región. Esperemos que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur revitalice este espacio inversor, le ponga más énfasis a esta bidireccionalidad. Y aquí las empresas latinoamericanas, la del Mercosur, tienen una excelente oportunidad de aprovechar como plataforma España para el mercado europeo. Y que por fin las empresas brasileñas que no se internacionalizan, ahí tienen los datos en la presentación, quizás no lo hayan visto, pero se lo digo yo, en España tienen 3.700 millones de stock, frente a 36.000, 38.000 millones de las mexicanas y las argentinas, que son las segundas, que tienen 17.000. Claro, si la primera país, la primera economía de la región, tiene 3.000 millones en el país que más invierte, que es en España, creo que está todo dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palanca, cuál es el motor que puede encender este acuerdo para que esas inversiones se revitalicen, ese espacio inversor? Pues lo veremos con el tiempo si de verdad el acuerdo es un facilitador o el acuerdo va por otras dimensiones más comerciales y no por la IED, que para mí es la que crea más desarrollo, más innovación y más empleo, siempre y cuando vaya a proyectos de nueva generación, lógicamente, como quieren todos, ¿no? Y sobre todo, que descienda ahora más que a las inversiones tradicionales en infraestructura, en banca, en seguros, en turismo, sino que apueste por todo el ecosistema nuevo digital, ¿no? En las startups, en la IA, por supuesto, en la robotización, y que, bueno, haya un complemento con el comercio y entre ambos, digamos, se desarrollen sus sinergias. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la Unión Europea estoy seguro que lo tiene pensado y por la parte del Mercosur estoy seguro que tampoco lo habrán obviado, con lo cual quiero ser pesimista de que estos flujos de inversión se aceleren después de este acuerdo UE-Mercosur. Y como no hay más tiempo y tampoco me quiero extender más, pues le doy las gracias y Muchas para gracias, cualquier Ramón. cosa pues seguimos dialogando. Un Gracias. abrazo, gracias. Un aplauso para Ramón. Gracias, Ignacio. Muy interesante lo de las pymes. Alejandro Perotti, bueno, ya te voy dando el pase, es doctor en Derecho, especialista en Derecho de Integración y Comercio Regional, es ex consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur y bueno, tiene el desafío de menos de 10 minutos, Alejandro, para cerrar después con Juan, explicarnos bueno, los principales aspectos jurídicos que se debaten en este momento en el acuerdo. Un gustazo que esté con nosotros. Adelante.
Hola, ¿cómo andás, Ignacio? Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la UCU por esta honrosa invitación. Estoy en competencia desleal porque solamente un abogado entre tantos economistas, la verdad que llevo todas las de perder y sobre todo con el tema tan densamente complicado que parece imponernos el acuerdo. Dicho sea de paso, tomo las palabras de Marcel. Yo lo poco que sé, o mejor dicho, lo mucho que sé de economía, lo aprendí también con Marcel durante esos 3 intensos años que tuve la suerte de compartir. Así que, dicho estos agradecimientos, voy a tratar de hacer una síntesis sintética de un resumen resumido, como decía mi profesor de historia en el Liceo Militar General Belgrano. Bueno, simplemente para repasar, el 17 de enero se firmaron 2 acuerdos en Asunción. Uno es el acuerdo de asociación, el acuerdo madre, por así decirlo, y otro es el acuerdo interino de comercio. ¿Por qué se hizo esta división? Porque en unos la competencia es compartida entre la Unión y los Estados miembros, el acuerdo de asociación, por lo tanto requiere la aprobación tanto del ámbito comunitario, es decir, del Parlamento y del Consejo, más los 27 países, incluyendo los 27 parlamentos nacionales. Y el otro es el acuerdo interino que, como hace a las competencias exclusivas de la Unión, la política comercial común, solamente requiere la aprobación por las instancias europeas. Así que lo que hay que decir es que el acuerdo interino es parte literal también del acuerdo de asociación. O sea que el acuerdo interino está como en dos lados a la vez. Los 2 acuerdos tienen 2 cláusulas que son similares, pero a los fines del derecho internacional hay que distinguirlas. Una cosa es la aplicación provisional y otra cosa es la vigencia. Ambas pueden ser bilaterales, es decir, entre la Unión Europea y un Estado parte del Mercosur. ¿Qué es la aplicación provisional? La aplicación provisional es un instituto jurídico que está reconocido en las 2 convenciones de Viena sobre derechos de los tratados, que básicamente permite la aplicación de un acuerdo internacional, si las partes así lo consensúan, previo a su entrada en vigencia formal. El acuerdo interino y el acuerdo de asociación tienen esta cláusula de aplicación provisional. ¿Y cuándo se cumple este mecanismo? Bueno, cuando las 2 partes se comuniquen recíprocamente, primero que han cumplido los pasos internos para aceptar esa aplicación provisional y a su vez que están de acuerdo en esa aplicación provisional. Bueno, esto, las 2 partes, es decir, los 4 estados parte de Mercosur más la Unión Europea, lo han cumplido respecto del acuerdo interino de comercio. La aplicación provisional es, la vigencia provisional, perdón, es el trámite formal, es decir, cuando el acuerdo internacional ha pasado por todos los pasos internos para entrar en vigencia internacional. En el Mercosur implica los pasos por los congresos nacionales, más las ratificaciones por los poderes ejecutivos, y en el caso de la Unión Europea, la aprobación por el Parlamento más la aprobación por el Consejo. O sea, esto hay que distinguirlo perfectamente. ¿En qué etapa estamos hoy? Bueno, en la etapa en que estamos hoy es que el acuerdo interino de comercio ha cumplido los pasos para su entrada en vigor provisional, lo cual ocurrió el 1 de mayo. Todavía falta el segundo paso, el segundo trámite, que es la vigencia. Y ahí estamos un poco trancados porque para la vigencia, como dije, se requiere la aprobación del Parlamento Europeo y en el marco de ese trámite de aprobación, lo que ha hecho el Parlamento Europeo es, aplicando el Tratado de Funcionamiento de la Unión en su propio reglamento, es suspender ese procedimiento de aprobación y solicitarle al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad, que ya vamos a ver cuál es el alcance que tiene este pedido de dictamen. Como dijo Marcel, y retomando un poquito la filmina anterior, en Asunción se firmaron 2 acuerdos, el ITA y el Acuerdo de Asociación. Los países del Mercosur enviaron a sus congresos el ITA, es decir, que los países del Mercosur ya cumplieron los trámites para la vigencia y para la aplicación provisional del ITA. Pero no el acuerdo de asociación. ¿Por qué? Porque el acuerdo de asociación, como involucra competencias de la Unión y de los Estados miembros, requiere, además de la firma por la Unión, la firma por los 27 representantes diplomáticos de los 27 Estados miembros. Y eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, el acuerdo de asociación todavía no está completado desde el punto de vista del derecho internacional en cuanto a su suscripción. ¿Cuándo acontecerá eso? Pues dependerá. Seguramente la Comisión Europea enviará este instrumento para que lo firme cuando tenga informalmente el ok de las 27 capitales de los Estados miembros de que va a ser efectivamente firmado. Tanto el derecho internacional como los tratados constitutivos de la Unión Europea
permiten la aplicación provisional, y de hecho es una práctica constante de la Comisión, de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Bueno, la primera forma en que llegó ambos acuerdos a instancias del tribunal fue, como les dije recién, un pedido de dictamen del Parlamento Europeo al Tribunal de Justicia. ¿Qué es esto de los dictámenes? En derecho interno vendría a ser una especie de control de constitucionalidad previo a los tratados. Es decir, hay supuestos en los cuales, a instancia de los legitimados activos, que pueden ser el Parlamento, un Estado miembro, el Consejo o la Comisión, previo a que se apruebe el tratado, cualquiera de estos legítimos activos puede consultar al Tribunal de Justicia para que el tribunal compare o analice si ese acuerdo internacional es compatible o no con los tratados constitutivos de la Unión Europea, que son dos: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea propiamente dicho. Esto es lo que ha hecho el Parlamento, es decir, consultarle al Tribunal de Justicia sobre si el ITA y el acuerdo de asociación son compatibles con los tratados constitutivos. En cuanto al ITA, lo que se le pregunta al Tribunal de Justicia es si la cláusula de reequilibrio, el principio de precaución y las medidas de auditoría sanitaria respetan los tratados de la Unión, y el segundo conjunto de preguntas tiene que ver con una cuestión mucho más constitucional, y es si la forma en que hizo la Unión Europea de dividir el acuerdo con el Mercosur en dos paraguas, es decir, el ITA por un lado y el acuerdo de asociación, respeta los tratados constitutivos. Esta pregunta va a ser la primera vez que el tribunal la va a encarar. El pedido de dictamen es totalmente excepcional en la Unión Europea. Piensen que el Tribunal de Justicia ha emitido desde el año 52 más de 28.200 fallos. Solamente 30 sentencias de esos 28.000 fallos han sido dictámenes solicitados por algunos de los legitimados activos. De esos 30, a su vez, solamente 3 han sido pedidos por el Parlamento. Y de esos 3, uno el Parlamento lo desistió antes de que el tribunal tenga tiempo de responder. O sea que, más allá de que es excepcional el pedido de dictamen, en este caso puntual es mucho más excepcional porque lo ha pedido el Parlamento Europeo. No me voy a extender sobre los alcances del dictamen, pero lo que sí deberíamos analizar es, más allá de que el dictamen, lo que se le pide al tribunal es que compare el tratado con el Mercosur, o los tratados con el Mercosur, con el derecho europeo. Yo creo que los países del Mercosur y la sociedad civil, y aquí hablo sindicatos, cámaras de industria, universidades, deberían poder tener su día frente al tribunal, es decir, deberían poder participar en el Tribunal de Justicia para que también se escuche su voz, porque por el alto impacto que podría llegar a tener un no o un sí del dictamen que emita el Tribunal de Justicia. ¿Cómo podrían participar los países del Mercosur? Bueno, no hay una vía procesal regulada. Lo que se podría sugerir es que lo hagan a través de un instituto que se llama el Amicus Curiae, que no hay tiempo para mencionarlo. Segundo, otro ingreso reciente que ha tenido el tratado a la instancia del tribunal, hace escasos 2 o 3 días, es que Polonia ha presentado una demanda de nulidad no contra los acuerdos, sino contra las 2 decisiones emitidas el 9 de enero de este año, por las cuales el Consejo habilitaba la firma de ambos acuerdos y habilitaba la aplicación provisional. La cuestión dudosa es que el recurso de anulación se puede presentar, en un caso de caducidad, dentro de los 2 meses en que ha sido publicado el acto atacado. Bueno, las decisiones del Consejo atacada por Polonia fueron publicadas el 27 de febrero de este año. Por lo tanto, el plazo habría vencido. Como uno no tiene acceso al escrito del recurso de la anulación, no sabemos qué es lo que estaría atacando Polonia, pero en principio serían esas 2 decisiones. Ese pedido de nulidad lleva, paralelamente, Polonia pidió también que hasta tanto el tribunal resuelva sobre el fondo, se emita una medida cautelar, obviamente ordenando al Consejo y a la Comisión suspender la aplicación provisional. Esto recién comienza, entonces no sabemos qué es lo que va a suceder. Aquí tienen, me queda creo que medio minuto, a la derecha de la pantalla tienen una serie de fallos donde el tribunal en el pasado, anulado decisiones del Consejo por las cuales se celebraba acuerdos comerciales. O sea que no es algo totalmente excepcional que el tribunal pueda llegar
a anular esta decisión. De cualquier manera, si uno revisa la jurisprudencia del tribunal, como bien decía la consejera comercial de la Unión Europea, que el tribunal es muy, insisto, muy afín a estos acuerdos comerciales. Dos preguntas para terminar. ¿Debió esperar la Comisión y el Consejo el dictamen del Tribunal para la aplicación provisional? No. Porque una cosa es la aplicación provisional y otra cosa es la vigencia. Y la aplicación provisional, el Mercosur lo sabe, es una aplicación al referéndum, es decir, se aplicará provisionalmente hasta tanto no ocurra algo, es decir, la condición resolutoria. La segunda pregunta, y con esto termino. ¿Qué pasa? Porque algunos parlamentos nacionales ya han amenazado, como ustedes saben, el acuerdo de asociación debe pasar por los 27 parlamentos nacionales. No el IPE, sino el acuerdo de asociación. Algunos parlamentos, por ejemplo, el austríaco, el polaco, el francés, han dicho que van a rechazar ese acuerdo de asociación. ¿Qué pasa si el acuerdo de asociación es rechazado por un Estado miembro de la Unión Europea? Bueno, obviamente ese acuerdo, la asociación, no va a entrar en vigencia. Pero el tema es que el acuerdo de asociación y el acuerdo interino dicen recíprocamente que el acuerdo interino va a estar vigente hasta tanto entre en vigencia el acuerdo de asociación. Por lo tanto, si el acuerdo de asociación nunca entra en vigencia porque es rechazado, el acuerdo interino deja de ser interino y será un acuerdo permanente. Es decir, el acuerdo interino está vigente hasta tanto algún día, si es que sucede, el acuerdo de asociación entra en vigencia. Si el acuerdo de asociación nunca entra en vigencia porque es rechazado, el acuerdo interino seguirá vigente sin el día. Ignacio, creo que he cumplido con los... Impecable, exceso. impecable, Alejandro. Un aplauso para Alejandro. Creo que además fuiste muy claro en la cantidad de dudas, Alejandro, así que nada, la verdad que los abogados son increíbles, ¿eh? Demonios, dice Marcela acá. Yo no dije eso, Alejandro. Bueno, y por último, que ahí está esperándonos, que va a cerrar, por último, pero por supuesto no menos importante, tenemos ahí esperándonos a Juan Labraga, que bueno, como saben, Juan es economista uruguayo, magíster en Economía Internacional y desempeña hace muchísimos años el cargo de director de la asesoría de política comercial, además un cargo que pasa en los gobiernos y él sigue estando. Qué importante eso. Y sé que a Juan no le gusta esto, pero lamentablemente lo voy a hacer igual. Es felicitarlo, especialmente como uruguayo y seguramente mucha gente de esta sala, por haber, por parte de Uruguay, sido el negociador de este acuerdo por tanto tiempo y que ya finalmente llegamos al final de esta etapa. Me imagino que él respirará también, empiezan otras porque está con otras obligaciones ahora, pero creo que ya de por sí un aplauso para Juan en ese sentido. Y no le gusta definitivamente por la cara que está poniendo, ya lo conocemos. Juan, ahora sí, el tiempo es tuyo, 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la invitación, no por esta presentación, pero no, es un gusto estar acá contigo y con tantos amigos y amigas y que saben tanto del tema. Y bueno, no, lo primero que quiero decir es que esto por parte de Uruguay no es Juan Labraga, sino que hay un gran equipo en todo el Ministerio de Economía, que son más de casi 20 personas que trabajan en los acuerdos comerciales y también un montón de gente en la Cancillería y en todos los ministerios sectoriales, ¿no? Así que en ningún caso es algo personal, pero se agradece. Uno intenta liderar equipos y poco más que eso. Bueno, ¿qué aportar en estos pocos minutos? Y voy a retomar quizás una línea que Sandra puso arriba de la mesa, que bueno, por supuesto el acuerdo es un gran acuerdo, pero para no redundar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cuando uno ve los efectos para Uruguay, últimamente hemos visto que según la estimación del gobierno o del BID nos da que el PBI va a aumentar entre 1,5 y 1,9%. Ahora, cuando uno desglosa ese crecimiento, la mayoría del crecimiento se da porque aumenta la productividad total de los factores, la PTF le llamamos los economistas, o sea, el comercio te genera un 0,3, 0,4, que para los que estamos en comercio es bastante, porque somos socios relevantes, pero no termina de mover la aguja. Entonces, lo que importa es que para que se concrete ese 1,5, 1,9 o lo que ustedes quieran, tenemos que cambiar la productividad del país. Y eso, el acuerdo, por supuesto, que es una ayuda, pero no es lo único que hay que hacer, ¿no?
no podemos caer quizás en el error, o no sé si error, pero lo que nos convencimos en el 91, que con un acuerdo, con el Tratado de Asunción, con el Mercosur, Uruguay estaba salvado y ya no necesitaba hacer más nada, simplemente que el Mercosur se consolide, y si no lo lograba, le echamos la culpa a los socios grandes porque nosotros somos los pequeños. Bueno, esa es una posición cómoda, pero que no podemos volver a repetir. Lo que necesitamos es construir una red de acuerdos, ¿no? Este acuerdo tiene que ser el primero de muchos, y por supuesto que está EFTA, por supuesto que está Singapur, y que vengan todos los que tengan que venir a nivel Mercosur o a nivel bilateral, como el Mercosur se merece. Ese es un primer tema que quiero dejar arriba de la mesa. Y ahora, retomando lo que dijo Sandra, esto de siempre cuando decimos nosotros, y sobre todo Marcel me ha enseñado mucho de esto, cuando decimos que esto aumente la productividad es porque va a dinamizar la agenda del Mercosur, ¿no? Bueno, este parate del 2019 nos dio lo que los economistas llamamos un cuasi experimento, ¿no? No es un experimento porque no tenemos las condiciones ideales, pero sí un cuasi experimento. Entonces teníamos el acuerdo cerrado a nivel técnico con la Unión Europea, pasaron cosas, etcétera, que todos ya sabemos, pero el Mercosur vio que la Unión Europea tenía mejores condiciones que nosotros a nivel Mercosur. Y yo voy a poner un ejemplo donde todo ya se concretó con este cuasi experimento, y que Sandra lo nombró muy por arriba porque quiso cubrir muchos temas en estos pocos minutos, entonces yo me centro un poco más, que es en el régimen de origen. En el régimen de origen, toda la modernización que nos iba a traer el acuerdo con la Unión Europea ya ocurrió. Porque como en el 2019 cerramos con la Unión Europea, en el 2023 actualizamos el régimen de origen a nivel Mercosur, que está vigente desde el 2024, y que Brasil ya adoptó la autocertificación de origen, y Uruguay la está adoptando a nivel Mercosur ahora en octubre del año 2026. Es decir, eso que tanto decíamos, o Marcel me decía, y tiene razón, teóricamente, en materia de origen pasó este cuasi experimento y ya pasó. ¿Se va a generalizar eso? Este es el desafío. En materia de origen pasó, pues Sandra ponía el punto, es verdad que los cambios que se reflejaron en el acuerdo Mercosur no son tan profundos en algunos sectores como lo de la UE, etcétera, pero ahí la UE estaba frenado, hay que ver, pero el impulso modernizador del acuerdo Unión Europea para la intra-Mercosur en materia de origen sucedió. O sea que es esperable o deseable que suceda en otras áreas. Quizás uno lo podría ver también en esto del acuerdo de facilitación de comercio, donde el acuerdo de facilitación de comercio en el Mercosur también se cierra en 2019 y también se cierra porque se había cerrado Mercosur-Unión Europea. Y no está vigente porque se trancó Mercosur-Unión Europea. O sea, el que falta en vigencia, y me hago cargo, es Uruguay, porque tenemos la tasa consular con el Mercosur que eliminar, ¿no? Entre Argentina y Brasil está vigente, sí, por la histórica pelea de Uruguay por las vigencias bilaterales de los acuerdos, ¿no? Pero bueno, esos son otros mensajes a pasar. Pero bueno, y algunas reflexiones. Más allá de la agenda Mercosur, Uruguay tiene una agenda unilateral de productividad y de apertura al mundo, que es la excusa perfecta para poder transitar. Ahora ya tenemos escrito que a la Unión Europea el 1 de mayo del 2029 le dejamos de cobrar la tasa consular. Se terminó la tasa consular con la Unión Europea el 1 de mayo del año 29. ¿Qué va a pasar con los socios del Mercosur? Bueno, en el acuerdo de facilitación de comercio está establecido que se la tenemos que eliminar. El Parlamento uruguayo debería ratificar ese acuerdo y deberíamos llegar al 2030, plazos Mercosur, me disculpa los que quieren ir más rápido, pero al 2030 sin tasa consular. Y ahora sí, para terminar, Nacho, y creo que lo que decía Marcelo, un gran punto es todo lo que tenemos que hacer en materia de coherencia regulatoria, de convergencia y coherencia regulatoria, que no hay que reinventar la rueda, sino ajustarse a buenas prácticas internacionales, está en el acuerdo con la Unión Europea. Hay mucho, lo que le dejamos nosotros, pero hay muchos otros lados donde tomar las buenas prácticas en materia regulatoria, y eso solo va a aumentar el comercio y solo va a aumentar las inversiones, porque en Europa no es que
le tome la palabra a Vanessa, pero solo van a ser bien vistas adoptar esas buenas prácticas. Intenté sintetizar muchos puntos, perdón si fui rápido. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Juan. No, excelente. Estuviste bárbaro. Bueno, lamentablemente no vamos a tener tiempo, como siempre pasa, a abrir las preguntas porque estamos pasados 10 minutos. Decirles que vamos a intentar ver qué presentaciones podemos compartir después también, porque bueno, fuimos muy rápido con muchos temas técnicos. Hay unas 70 personas conectadas, hace poco había, así que agradecerle mucho también a estos eventos híbridos que tienen, bueno, estas conexiones online de gente que nos sigue de diferentes lugares del mundo. Así que excelente. Y me parece, bueno, la verdad... Juan, Sandra, Alejandro, Ramón me acaba de escribir que tuvo que salir. Vanessa, Marcel, creo que hemos logrado poner el punto de un tema muy técnico, muy complejo y que creo que el objetivo de este evento era, bueno, conocer un poquito más sobre el acuerdo, discutir, así que agradecer a todos que nos hayan acompañado. Gracias al decano de UQ-Business. Esto es un evento organizado por UQ-Business y el Instituto de Negocios Internacionales. Gracias a todos, un abrazo.